Un saludo a todos los estudiantes de 9º grado, familiares y profesores que nos acompañan. Y hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, quiero también dar un saludo especial a todos los estudiantes y profesores que pertenecen a las instituciones educativas asociadas a la UNESCO, quienes han desarrollado un lindo trabajo y un arduo trabajo en función de ir creando en la comunidad donde está enclavada su escuela la conciencia para proteger el medio ambiente. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio de nuestra historia, que nos va a permitir seguir argumentando por qué debemos enaltecer a Cuba y cuidarla entre todos, como nos ha pedido nuestro presidente de la República. El encuentro de hoy está concebido para orientar el estudio del siguiente contenido: avances en el proceso de construcción del socialismo en el periodo de 1975 a 1985. Damos un pequeño tiempo para que lo puedan anotar en la libreta. Este contenido ustedes lo pueden localizar en su libro de texto, en las páginas que aparecen en la parte inferior de cada uno de ellos, como ya estamos acostumbrados a trabajar en este encuentro. Les recuerdo también que pueden tener la posibilidad de visitar la sección Historia de Cuba en el portal Cuba Educa, así como consultar al repasador virtual. Pues bien, una vez constituido nuestro Partido Comunista, esta organización política lleva a cabo los congresos del partido. Fíjense cómo les pongo en pantalla que ya nuestra organización ha realizado 7 congresos, pero en el encuentro de hoy vamos a hacer referencia al primer y segundo congreso. Y sobre el primer congreso, efectuado en 1975, vamos a observar un material que nos va a ilustrar pequeños momentos de los sucesos de ese gran momento histórico que ocurrió en nuestra patria. Pero para ello, yo les pido entonces que ustedes tengan en cuenta estas 3 interrogantes. ¿A quién se ratifica como primer secretario del partido? ¿Qué aspectos son debatidos en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975? En la clausura del Congreso, ¿cómo demuestra el pueblo de Cuba su apoyo al partido y a la revolución socialista? Si ya estamos listos, entonces vamos a pedir que se ruede el material. Y este fue el contexto en el que se decidió celebrar aquel primer congreso. Fidel fue ratificado como primer secretario del partido. Para tan alta responsabilidad, al fundador, jefe y guía de nuestro partido y del primer Estado socialista de América, al compañero Fidel Castro. A través de su informe, el primer congreso, Fidel expuso el balance de la vida económica, social y política del país a partir de enero de 1959. Fue discutida la plataforma programática del partido, el proyecto de constitución de la República de Cuba, así como tesis y resoluciones relativas a las proyecciones económicas para el papel de la mujer y las organizaciones políticas y de masas y asuntos referentes a la política social. El Congreso fue clausurado primero en su sede y luego en acto multitudinario en la Plaza de la Revolución José Martí. Debemos también votar y preguntarle a nuestro pueblo si apoya o no apoya los acuerdos del Congreso. Esa clausura en la Plaza de la Revolución ratifica una vez más el principio inviolable del partido en su método de trabajo, que es la consulta permanente con el pueblo, para de esa manera construir esa sociedad que los cubanos hemos decidido construir. En ese primer congreso se adoptan acuerdos fundamentales, como por ejemplo
los lineamientos económicos a través del plan quinquenal, la perfección de todo el papel dirigente de la organización política. Se aprueba establecer la división política administrativa en el país. Se aprueba también la plataforma programática y someter a referendo nacional el proyecto de Constitución Socialista. Unos minutos para que puedan anotar en la libreta. El proyecto de Constitución Socialista se aprueba el 15 de febrero de 1976, donde el 97% de los electores votó a favor de esa Constitución Socialista y se pone en práctica el 24 de febrero. Esa nueva Carta Magna recogía todos los aspectos fundamentales y las características de nuestro Estado socialista, contenido este que ustedes ya estudiaron en la asignatura Educación Cívica. Es por eso entonces que en este periodo, en 1976, también se establece la nueva división política administrativa. Quedan entonces en Cuba 14 provincias con 169 municipios, que incluye el municipio que en aquel año se llamaba Isla de Pino y que hoy se llama Isla de la Juventud, adoptando ese nombre en 1978. ¿Y por qué se llama Isla de la Juventud? Porque en ese territorio estudiaron muchos jóvenes de todas partes de Cuba y además muchos jóvenes de muchos países de todo el mundo. Les aclaro que actualmente tenemos dos nuevas provincias, Artemisa y Mayabeque. Una vez ya establecida la división política administrativa, se procede entonces, como bien se establece en la Constitución, a desarrollar el proceso electoral, que también ustedes estudiaron en la educación cívica. Se establecen los órganos del poder popular, comenzando desde la base, desde la circunscripción electoral, hasta llegar a la creación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La primera Asamblea Nacional del Poder Popular se constituye el 2 de diciembre de 1976. Fue seleccionado como presidente Blas Roca Calderío y como vicepresidente Raúl Roa García, dos revolucionarios con métodos probados y además con alto reconocimiento por parte del pueblo. En 1980 se efectúa entonces el segundo Congreso. Y este Congreso estuvo encaminado a debatir los asuntos en función de la producción y la defensa, aprobando un plan quinquenal que abarcara todas las esferas socioeconómicas del país. Y es por eso que entonces, a continuación, vamos a ilustrar algunos de esos avances socioeconómicos que estuvieron presentes en el periodo del 75 al 85. No es necesario que ustedes anoten de manera específica todo lo que aparezca en pantalla. Sí deben anotar las páginas del libro de texto para que puedan luego de hacer la lectura, que siempre les recomiendo que sea una lectura inteligente, puedan entonces concluir cuáles son los avances socioeconómicos en el periodo. Pues bien, en la ciencia, por ejemplo, se desarrollan las ramas de la genética y la biotecnología, la robótica y las tecnologías nucleares. Hay un fuerte movimiento en las actividades de las brigadas técnicas juveniles y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Con respecto a la economía, en este periodo, aun cuando el precio del azúcar bajó en el mercado mundial, se cumplieron los planes establecidos, pero es significativo en este periodo el proceso de cooperativización que se lleva a cabo y se logran crear 1093 cooperativas de producción agropecuaria. Se destaca también la industria electromédica y la electrónica. En el sector de la salud se crea, a propuesta del comandante en jefe, el Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finla en 1982, perfeccionándose así la preparación de esos profesionales de la salud que hoy están dando muestras de esa dignidad que lleva en sí el médico y la enfermera cubana. Se crea además en 1983 el Sistema de Atención Primaria,
con el médico y la enfermera de la familia. En cuanto al sector de la educación, se lleva a cabo el primer perfeccionamiento educacional en los planes y programas de estudio. El trabajo de los institutos superiores pedagógicos se fortalece en la preparación de los maestros y los profesores. Y en 1981 se logra la mayor graduación de profesionales. Es en esa graduación donde Fidel en su discurso expresa cómo debía ser el maestro y el profesor cubano y además recomienda cuáles deberían ser las tareas fundamentales a llevar a cabo por este sector tan importante en nuestra sociedad. Y a partir de ese momento, los educadores cubanos tenemos a ese discurso como el legado pedagógico de nuestro comandante que nos guía en nuestro quehacer diario. Con respecto al deporte revolucionario, miren cómo en este periodo tenemos logros. Se adquiere prestigio dentro y fuera de nuestro país. En los Juegos Olímpicos de 1976, Alberto Juan Torena rompe el récord mundial y olímpico. Y en los Juegos de Moscú, olímpicos también, en 1980, María Caridad Colón es la primera mujer latinoamericana en alcanzar un oro olímpico. Y nuestro querido Teófilo Stevenson obtiene su tercer título de campeón. Es muy significativo que ustedes también conozcan que en este periodo, en la cultura, se crea el Ministerio de Cultura en 1976 para dirigir entonces toda la política cultural del país. Se fortalece ese movimiento de la nueva trova con los jóvenes que lo integran, que hacen de la canción el arma política y traducen de manera poética todo el quehacer revolucionario del pueblo, destacándose Noel Nicola, Silvio Rodríguez, Sara González, entre otros. Se crean innumerables instituciones culturales, bibliotecas, salas de exposición, casas de cultura, y se da un impulso a la industria del libro. El cine cubano se fortalece y miren a quién les he puesto en pantalla, a ese querido Juan Padrón, que fue el creador del dibujo animado, el creador en 1970 del Pidio Valdés, pero que en este periodo lleva las historias del Pidio Valdés al cine. Y es por eso que nosotros hoy le estamos rindiendo homenaje a ese querido amigo de todos los niños y del pueblo cubano. Es significativo que ustedes conozcan que el pueblo vivió momentos emocionantes en julio de 1978, porque Cuba fue sede del 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, con el lema por la solidaridad antiimperialista, la paz y la amistad. Además, en 1980 se produce el primer vuelo espacial conjunto cubano-soviético, con la participación del investigador cosmonauta Arnaldo Tamayo y por la parte soviética Yuri Romanenko. Ustedes van a poder enriquecer todos estos ejemplos luego que lean las páginas orientadas en su libro de texto. Pero en este periodo, el imperialismo norteamericano no se queda quieto. También lleva a cabo agresiones con el objetivo de detener la marcha de la revolución. Y es en este periodo entonces cuando introduce el moho azul en el tabaco, cuando introduce la roya en la caña, la fiebre porcina, enfermedades que atacan a las personas como la conjuntivitis hemorrágica y el dengue hemorrágico, que causó la muerte a más de 101 niños, estimulan las salidas ilegales utilizando la violencia, y es por eso que en abril de 1980 un grupo de personas penetran en la Embajada de Perú agrediendo a las personas que ahí estaban y ocasionan la muerte del custodio Pedro Ortiz Cabrera. Estimulan la salida masiva por el puerto de Mariel y además crean una emisora radial para difamar toda la actividad que se llevaba a cabo por el pueblo de Cuba, la mal llamada Radio Martí. Por supuesto que en este periodo, en 1976, llevan a cabo un crimen salvaje. Y estoy hablando del criminal sabotaje
a un avión de Cubana en Barbados. Yo les sugiero entonces, o les propongo, que observemos el siguiente material. El 6 de octubre de 1976 llegó al aeropuerto Sewell de Barbados, procedente de Guyana y de Trinidad y Tobago, un DC-8 de la aerolínea cubana de aviación que efectuaba el vuelo CU-455. Eran las 11:21 hora local. A las 12:15 hora local se elevó en lo que sería su último despegue. An explosion and we are descending immediately. We had fire on board. Cubana 455, we returning to the field. Okay, Silver, Cubana 455, we are requesting immediately landing. Cubana 455, you are clear to... ¡Pégate abajo, Fabio! ¡Pégate abajo! Durante unos segundos el DC-8 con su carga humana se detiene en el aire, parece congelado en un suspenso que anuncia el fin de la tragedia. Se inclina a su derecha, desciende el morro y se precipita sobre las aguas. El avión se hundió en el mar a solo 2 millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores. 73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. Entre los muertos, 2 tripulaciones de la aerolínea comercial cubana de aviación, 4 técnicos de la pesca y una delegación deportiva integrada por 16 esgrimistas del equipo juvenil cubano que regresaban a casa con todas las medallas de oro disputadas en el Campeonato Centroamericano y las esperanzas fundadas del sueño olímpico. Los entrenadores de espada, florete y sable, el armero y 4 federativos. Durante 7 días, miles y miles de cubanos en interminables filas pasaron frente a 8 féretros que guardaban los únicos restos recuperados. No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Ese crimen, ese sabotaje, fue concebido por la CIA y desafectos a nuestra revolución. Pero también se conoce que el gobierno norteamericano conocía de lo que se estaba preparando. Por lo tanto, no fue capaz de denunciarlo con el gobierno revolucionario. Y entonces hoy el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que Cuba no quiere luchar contra el terrorismo. Les pregunto a ustedes para que después reflexionen en sus casas. ¿Y este hecho no es un hecho que demuestra terrorismo? Muy bien. El pueblo cubano, ante cada una de estas agresiones, fue capaz de dar la respuesta en función de cuidar las conquistas de nuestra revolución. Es por eso entonces que les propongo que ustedes de manera independiente realicen la siguiente actividad. Ejemplifica cómo el pueblo cubano protagoniza la defensa de las conquistas alcanzadas por la revolución ante las agresiones imperialistas en el período de 1975 a 1985. Les doy un breve tiempo para que anoten en la libreta. Como vimos en el primer Congreso y también en el segundo Congreso, se ratifican los principios fundamentales de la política internacional o política exterior llevada a cabo por Cuba en ese periodo, ratificando los principios de internacionalismo proletario, de solidaridad con el movimiento obrero y comunista internacional, de solidaridad y ayuda mutua con todos los pueblos y también de respetar la soberanía de cada país, así como la coexistencia pacífica entre todos los estados.
En este periodo también hay múltiples ejemplos de cómo Cuba llevó a cabo todos esos principios a través de la política internacional. Y fue un país que desde el inicio se le reconoce a nivel internacional por aplicar de manera consecuente esa colaboración con los pueblos y esa solidaridad. Veamos entonces algunos ejemplos. Fíjense el reconocimiento que tenía nuestra patria y que tiene nuestra patria, pero en ese periodo, en 1979, Cuba es sede de la 6ª Cumbre de Países No Alineados. Durante este periodo, Cuba apoya a los pueblos de El Salvador y Nicaragua en su justa lucha. Se conforma entonces el contingente pedagógico internacionalista Ernesto Che Guevara en 1978, que presta sus servicios en Angola. Fueron jóvenes que estaban formándose como profesores, quienes llevaron el papel del educador a enseñar, a educar y de una manera muy responsable en muchos momentos difíciles. También tuvieron que cambiar el libro por el fusil. Otros ejemplos: se aplica o se lleva a cabo la colaboración en el sector de la salud y en la construcción. Se respalda de manera total la lucha en Angola y en otros pueblos de África, y se brinda la posibilidad a jóvenes de otros países a que puedan estudiar en nuestra patria. El internacionalismo proletario, la solidaridad, la posición en contra de la guerra, la posición de Cuba a favor de la justicia social fue demostrada y fue representada por nuestro máximo líder en varias oportunidades. Y un ejemplo de ello es la participación de Fidel en ese histórico discurso pronunciado en la ONU en 1979. Les propongo entonces, y mejor, los invito a disfrutar de un fragmento de ese histórico discurso. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Es un ejemplo digno de lo que es la verdadera política internacional, que en varios momentos, y vimos en el encuentro anterior también, cómo el Che reafirmaba esa política internacional. Sobradas son entonces las razones que tenemos hasta el encuentro de hoy para poder estar en contra de esa posición que hoy asume Estados Unidos, diciendo que Cuba se niega a participar en la lucha contra el terrorismo. ¿Será real que todas las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos es en luchar contra ese terrorismo? Ejemplos tenemos en la historia de Cuba para decir que no. Considero entonces que este es el momento oportuno para que ustedes den una mirada a todos los encuentros que hemos realizado, para que puedan tener todas las razones suficientes y poder estar convencidos de que a Cuba hay que seguirla enalteciendo, de que a Cuba hay que seguirla cuidando entre todos nosotros, porque somos en el mundo el ejemplo de esa solidaridad y de ese internacionalismo. Y como dije en el encuentro anterior, si somos solidarios con el mundo, tenemos que seguir siendo solidarios en nuestra propia tierra. Y por lo tanto, en estos momentos en que estamos viviendo, tenemos que seguir demostrando la responsabilidad, el amor por la vida y el compromiso que tenemos todos los cubanos en vencer esta batalla contra la COVID-19. Espero que para el próximo encuentro estemos entonces en mejores condiciones para concluir y poder argumentar y dar respuesta como pioneros, como adolescentes,
como estudiantes a esa petición que nos ha hecho nuestro presidente, que es continuar enalteciendo a Cuba y cuidarla entre todos como dignos cubanos. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.